Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, Latido de Simio. Ya saben, un espacio para los libros, donde los comentamos, los reseñamos e intentamos profundizar en cada una de las lecturas que aquí compartimos con mucho gusto, sin ningún tipo de afán academicista ni de expertos, únicamente como lectores críticos. Y bueno, gracias por estar acá. No hemos estado tan frecuentemente o tan seguido como cada semana lo hacíamos por cuestiones de salud y otras cosas personales, pero bueno, aquí estamos nuevamente en este espacio que lo hago únicamente porque me gusta, disfruto, no busco ningún tipo de celebridad, no compito con nadie y menos compito sobre todo en el sentido de que estos videos, como ustedes saben, si son seguidores, estos videos pues bueno, tardan sus largos minutos. Y bueno, hoy vamos a hablar de poesía. Por cierto, los saludos desde estas calurosas tierras chiapanecas. Si me ven sudar, bueno, ustedes comprenderán. Bueno, es complejo hablar de poesía, pues en ocasiones pues podemos derivar en lo estrictamente interpretativo. Y las interpretaciones, ya se sabe, tienden a veces a la porosa subjetividad. Alguien puede decir, esto no dice el poema, te equivocas, el poeta habla de otra cosa, y así nos podemos seguir. Aunque en lo que sí podemos estar de acuerdo, aunque no siempre, es en poder identificar dónde hay poesía y dónde no la hay definitivamente. La poesía, esto lo digo desde un punto de vista bastante personal, la poesía es emoción a la vez que técnica y sentido. Puede ser extrañeza, misterio o profundo lenguaje cotidiano, o muchas veces una construcción verbal que permite que el tiempo, digamos, dure más allá de un instante, atrapar un momento y convertirlo en esa construcción verbal porque de alguna manera trastoca el tiempo y se habita distinto. Obviamente más allá de los múltiples significados que puede tener un verso o un poema. Y bueno, aunque lejos de toda retórica, bueno, busco intentar ser lo más claro posible sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un poemario, textos, ahorita se los muestro, textos que mientras los iba yo leyendo, dije, ¿cómo lo construyó? De qué elementos, de qué recursos se valió la poeta, porque en este caso es una poeta, para construir este edificio de símbolos, de cotidianidad, de cosas más allá de este planeta. Ahorita voy a explicar. Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay ciencia, hay astronomía, hay poesía y cómo estos elementos funcionan como eje conductor de esta voz lírica que no se espanta, por ejemplo, si tiene que recurrir a la prosa descriptiva o de sutil contenido científico. Y bueno, vamos a hablar de este libro, ya para no hacerla de tanta emoción. Bueno, este libro se llama Crónicas hacia Plutón, Crónicas hacia Plutón, es de Beatriz Pérez Pereda, Beatriz Pérez Pereda. Este es un libro que encontré por casualidad en una librería de viejo, en un barrio bastante conocido aquí en la capital de Chiapas. Y bueno, como trato de retornar a mis lecturas de poesía, entonces ya voy viendo libros de poesía y digo, aunque incluso desconozca a los autores, como en este caso, pues bueno, dije, lo voy a leer y a ver qué tal. Me he encontrado cosas bastante interesantes, otras cosas que digo, la verdad, cómo se atrevieron a escribirlo, a publicarlo, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Un asunto muy particular, permítame. Y bueno, ¿quién es Beatriz Pérez Pereda? Bueno, voy a leer brevemente la sinopsis. Dice que esta escritora, poeta, nació en Villahermosa, Tabasco, en 1983. Miren, tenemos la misma edad. Y nos dice que es una de las voces poéticas jóvenes más destacadas del país. Tiene varios reconocimientos, el primer premio de poesía Óscar Oliva en 2022. Óscar Oliva es un importante poeta chapaneco, por cierto. Ese premio le fue otorgado a este poemario, Crónicas hacia Plutón, ¿no? Que es el libro ganador del Premio Nacional de Poesía Óscar Oliva 2022. Bueno, también dice que ha ganado otros concursos, el Premio Dolores Castro, el Nacional de Poesía Amado Nervo, los Juegos Florales de la ciudad de Toluca, Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra y Premio Nacional de Poesía Rosario Castellano. Entonces,
es una poeta galardonada, entonces dije, bueno, vamos a leerla, vamos a ver qué encontramos entre sus páginas. Y bueno, tiene publicado algunos poemarios como Teoría sobre las aves, Libros invisibles, Un hermoso animal es la tristeza, Los sueños del agua, etc. Y bueno, este libro, ganador de un concurso literario de poesía, bueno, vamos a hablar de este. Y bueno, por cierto, es una edición del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en conjunto con el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Y bueno, que salió en el 2022. Eh, a ver, y tiene un tiraje de 300 ejemplares. Bueno, como ya les decía, bueno, más bien, como digo, y lo sigo creyendo, a veces es complicado y complejo explicar la poesía. ¿Por qué? Porque uno tiende a caer ya sea en lo barroco o lo excesivamente abstracto o simbólico. Por lo mismo, intentaré ser bastante claro, porque muchas veces en la poesía decimos tantas palabras y tantas cosas que no decimos nada, ¿no? Porque a veces, en vez de aclarar al poema, lo complejizamos más y muchas veces el mismo poeta trata de ser bastante claro con lo que quiere decir. Y bueno, en Crónicas hacia Plutón, bajo mi lectura, bajo mi perspectiva, obviamente, hay un poetizar la galaxia y sus planetas en un símil del universo cotidiano, o más bien de la vida cotidiana, donde el amor, la pérdida, las despedidas y la memoria se encuentran. De esta poesía, pues bueno, se conjuntan la astronomía, la física cuántica, los otros elementos del universo o lo sideral, y la poeta Beatriz Pérez Pereda lo dota de la sustancia inacible que es el tiempo, pasado y futuro, donde el humano no se detiene, es un fascinante viaje en esta voz original. Es decir, de alguna manera nos cuenta un viaje interestelar, ¿no? Pero también lo hace un símil con ese viaje que tenemos aquí en este planeta, en este mundo, con sus diferentes situaciones, circunstancias, como les decía, de amor, de pérdida, de desesperanza, ¿no? Y bueno, por ejemplo, trataré de no ser muy extenso, bueno, aunque siempre lo digo y nunca me sale. Por ejemplo, habla aquí de algunas naves, o sí, de alguna manera naves que han salido a explorar el universo, ¿no? Entonces, por eso les decía el tono científico, por ejemplo, mencionan naves como el Opportunity, Spirit, Insight, Curiosity, habla de estaciones espaciales, por ejemplo, cómo llegaron a explorar, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿cómo se le dice? Las misiones espaciales, ¿no? Más precisamente. Y, por ejemplo, habla que en el 2006, justamente porque se llama Plutón, o Crónicas hacia Plutón, dice que en agosto de 2006 Plutón fue recategorizado y expulsado de la familia de planetas del sistema solar por la Unión Internacional Astronómica. Y bueno, esa es como una introducción, y de ahí nos viene hablando de distintas maneras de contar, de alguna manera, de contar el universo, ¿no? No voy a leer todo el poemario, obviamente, porque sería cansado, pero sí quiero retomar algunos fragmentos que me parecen muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, dice, perdonen si leo la poesía no de la mejor manera, dice: ahora deciden que Plutón no es un planeta, que el cuerpo que vi por primera vez bajo insomnios constelados ha perdido el centro de mi universo, de mi fábula única y fantástica, para ser una roca más en esta realidad de piedras. Y bueno, muchas cosas de ese tipo de sentido viene hablando. Y por ejemplo, algunos fragmentos del poemario están titulados como esas naves o esos aparatos de exploración espacial, como el Opportunity, ¿no? El Spirit, como les decía. Por ejemplo, a ver, voy a ir a un fragmento, ¿no? Dice, y por ejemplo, de alguna manera me llamó la atención porque esas naves exploradoras llegan al mismo sitio y una sustituye a la otra, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, tal vez aquí en este planeta hay una sustitución de ciertos elementos. Y bueno, muchas cosas que vamos a encontrar en este poemario. Trato de ser muy sucinto en sobre Crónicas hacia Plutón. Bueno, nos vamos a encontrar, como les decía, exploración espacial, vamos a hablar sobre algunas cuestiones de física cuántica, como les decía, elementos
siderales, pero lo interesante es cómo la poeta articula estos elementos, ¿no? Propiamente de la ciencia, ¿no? Creados por el ser humano para exploración espacial, y los une con la cotidianidad y con el ejemplo, o con, más bien como la niña o una joven, no sé, que observa esos elementos espaciales y de creación humana, ¿no? Y van entrando en su propia vida cotidiana, ¿no? Y cómo su mundo también se transforma, ¿no? Y cómo transforma por medio de estos elementos y las palabras y se convierten en poesía, que es lo más importante, ¿no? Alguno puede decirle, no, es que esto no es poema, no es poesía, no lo sé. Esa es mi opinión. Yo creo que así, aquí sí hay poesía, más allá de que haya sido galardonado, ¿no? Creo que uno, como lector de poesía, entiende y comprende, permíteme, y aprehende ciertos elementos y captura esos elementos, y mientras vas leyendo algunas imágenes se te van quedando, algunas, por ejemplo, aquí tengo un post-it donde anoté varias cosas, no lo voy a leer todo, pero por ejemplo, rápidamente, en la página, a ver, permítame, sí, ¿no? Dice, hablo desde la noche, sin más referencia que la estrella que he dejado atrás, estrella que sabe su destino y que un día ya sin fuego será testimonio calcinado, frío, como la esperanza en la boca ajena. Y bueno, y en la página siguiente dice, el universo es un silencio inabarcable. Y bueno, de verdad, muy interesante. Traté de ser claro, espero no haber sido muy rebuscado, ¿no? O confundirlos más tal vez, ¿no? Pero bueno, digamos, poemario unitario, ¿no? O textos que hacen una unidad, ¿no? Lírica, me pareció bastante interesante y dije, bueno, voy a hablar de este libro, no sé si se pueda conseguir, bueno, aquí lo encontré por casualidad. Este es un libro muy interesante, nunca había leído poesía donde se relacionara el universo y los elementos de la ciencia con la cotidianidad, con los sentimientos, con las emociones más humanas, ¿no? Y bueno, dije, voy a hablar de este libro y bueno, también lo quería compartir con todos ustedes. Obviamente la poesía tiende a ser pues interpretativa, y lo interpretativo, como ya sabemos, pues bueno, es múltiple, y en esa multiplicidad de lecturas, cada lector tendrá o se quedará con algo después de la lectura. Y lo interesante de los libros es que los libros, pese a ser el mismo libro, no es el mismo libro. Los lectores saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, este librito que consta de poquito más de 50 páginas, ¿no? Un buen viaje interestelar, de verdad. Lo disfruté mucho y creo que por ahí en México, en este país, ¿no? Hay muchos escritores que no están en los reflectores, no están en los grandes escaparates, pero creo que sí vale mucho la pena leer, no quedarse únicamente con los grandes nombres, ¿no? Que sí, obviamente vale la pena leerlos, el canon o la tradición o los que están en boga. Está bien, adelante, hay que leerlos, ¿no? Si quieren también. Pero también creo que hay otros escritores que están sin tantos reflectores, pero que tienen una obra bastante interesante que se sostiene, ¿no? Porque al final de cuentas, y esto lo he leído, no lo digo yo, de calor, lo he leído por ahí, que dice que lo que va a sostenerse en la literatura es la obra. El nombre posiblemente tiende a desaparecer. No olvidemos que se ha hablado de la muerte del autor, y posiblemente en muchos años, no sé, decenas de años, alguien recuerde el inicio del Quijote y en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre quiero acordarme, nos digan, sí, es el Quijote, pero nadie tal vez se acuerde del nombre, porque mucha gente conoce el Quijote o ha escuchado del Quijote y no sabe quién es el autor, ¿no? Entonces hay un ejemplo bastante claro, ¿no? Y entonces lo importante para mí, esta es mi apreciación subjetiva, obviamente no es una ley, es que muchas veces creemos que lo único que sostiene a la obra es el nombre del autor o de la autora, y no, es la obra. Es la obra, porque muchas veces hay una separación obra-autor. Y entonces, claro, hay que darle el crédito, eso se entiende, pero no cultivar la personalidad, sino sí leer la obra, profundizar, y creo que el mayor homenaje que puede recibir un escritor o escritora es leer su obra, analizarla, profundizarla
y ver qué tantas cosas nos puede decir. Y bueno, esta fue la recomendación del día de hoy, Crónicas hacia Plutón, de Beatriz Pérez Pereda, el libro ganador del Premio Nacional de Poesía Óscar Oliva 2022. Si lo ven por ahí, de verdad, les va a gustar. Es bastante entrañable, eso sí, es entrañable, no es de ruptura y nada, pero me parece un buen ejercicio, la intencionalidad de la autora me parece que lo logra, ¿no? Y logra que el lector entienda, digamos, su intención, creo yo. Y bueno, entonces si pueden leerlo, adelante. Y bueno, esto fue la recomendación de Latidos de Simio. Muchas gracias, como siempre les digo. Suscríbete, espero volver a grabar ya mejorando de salud, ya estamos en tratamiento. Y bueno, suscríbete al canal, comparte. Ya estamos escribiendo más en el blog, o bueno, ya quiero hacerlo más seguido. Espero también retomar el canal Rocker Simio. Y bueno, muchas gracias. Cada domingo en el periódico Cuarto Poder. Ahí publicamos. Gracias por ser parte de este latido de simio. No compito con nadie, no es mi obligación, no me siento obligado a grabar y competir y lograr gente que me siga. No, esto lo hago para compartir, para hablar de libros, para que esta vida a veces convulsa, compleja, llena de circunstancias a veces insatisfactorias, porque bueno, y perdón si me proyecto a veces, pero bueno, es mi canal, ¿no? Entonces, la literatura de alguna manera sirve como sostén, nos salva, ¿no? Obviamente a la familia es importante, pero también la literatura, los libros, aquí está mi pequeño refugio, ¿no? Ya estamos, no sé si pueden notar, estoy en otro espacio y agradezco también este espacio, la vida así es, hay que adaptarse y bueno, mi pequeño refugio con el que tengo también en la habitación, bueno, tener siempre los libros cerca, porque siempre, como decía Humberto Eco, es como la medicina, lo agarras y te puede sanar de algo, te puede solventar algún malestar. Y también lo puedes hacer únicamente como diversión. Y bueno, eso fue el latido de simio. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. Felices lecturas. Y creo que también, por cierto, creo que cada persona si cada ser humano leyera un poema diario, un poema al día, o un poema antes de dormir, o un poema después de levantarse, creo que este mundo sería totalmente distinto. Pero hasta la próxima. Adiós.